Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traemos una de las clásicas actividades al canal, la actividad número 16, en donde vamos a estar trabajando en el euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Ustedes ya saben cómo funcionan estas actividades, yo les voy a presentar un gráfico, ustedes realizan su análisis y me dejan en los comentarios si ustedes creen que el precio va a subir en la siguiente vela o si se va a mover hacia abajo. Esta actividad es para trading de tipo binarias, es decir, donde esperamos que al menos la siguiente vela se mueva a nuestro favor, pero también podemos aplicarlo de tipo scalping, donde esperamos un movimiento muy corto del precio. Primero quiero mostrarles el contexto general donde nosotros podemos observar que venimos de un movimiento alcista muy fuerte. Este movimiento alcista está comprendido por 3 partes. Tenemos acá un movimiento alcista, pausa, movimiento alcista, retroceso y movimiento alcista. Este retroceso es muy pequeño y puede ser categorizado únicamente como una pausa también, pero preferiría verlo como un retroceso en donde el precio en realidad tuvo un poco de dificultades para subir porque esta vela bajista logra romper el mínimo de la vela anterior. Entonces ya lo podemos visualizar como si fuera un retroceso. Entonces, claro, el precio se movió en 2 impulsos, 1 y 2, y después ha empezado a moverse hacia abajo, es decir, estamos viendo que el precio no ha podido seguir subiendo como esperaríamos en un movimiento así de fuerte. Entonces, ahora nos corresponde esperar a ver qué hace el precio en las próximas velas. Yo sé que acá algunos de ustedes podrían buscar una venta porque tenemos, por ejemplo, esta estrella de la tarde que se está formando en este movimiento bajista y justamente es una buena oportunidad para vender porque venimos en un movimiento bajista y es un patrón de velas a favor de la tendencia. Entonces, es válido buscar una venta. Sin embargo, tenemos que considerar que tenemos un pequeño problema y es que aquí hubo un retroceso en este momento, entonces tenemos acá un punto mínimo a donde el precio podría terminar llegando. Ese punto mínimo está muy cerca, entonces corremos el riesgo que el precio baje, rechace de ese punto mínimo y nos deje una vela alcista. Entonces tenemos ese problema, estamos muy cerca de un soporte y es que ese soporte también es parte de una estrategia Z que ya hemos hablado aquí en el canal, que es una de las clásicas estrategias que muchos de ustedes utilizan, en donde buscaríamos una compra en esta área del soporte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estamos muy cerca de un área de compras. Al mismo tiempo, si vemos que esto fue un retroceso, pues tenemos aquí una pequeña resistencia en esta zona. Entonces, en este momento, buscar una venta se vuelve un poco peligroso. Es válido hacerlo, tenemos los fundamentos, pero es peligroso porque tenemos un soporte y ya tendríamos que considerarlo. Así que voy a adelantar el gráfico para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en este momento, en donde en efecto el precio bajó una vela más, pero fue rechazada y fue un doji el que nos ha quedado como resultado. Eso significa que era una operativa, claro, arriesgada por estos niveles que podrían llegar a bloquearnos. También podríamos trazar una línea, por ejemplo, en este soporte que es un poco difícil de ver, pero vemos cómo el precio ha reaccionado en múltiples ocasiones a ese nivel, entonces vemos que estamos muy cerca de ese soporte, así que mejor evitamos ingresar en esta venta. Pero si tenemos un poco de paciencia, podemos encontrarnos por acá cómo ha avanzado el precio y quizá nos ofrezca una oportunidad. Así que aquí viene la pregunta número 1. Con estos cambios del precio y con el análisis que ustedes pueden realizar, ¿qué creen que es más favorable aquí? ¿Hacer una compra, esperando que el precio ahora sí suba y llegue a este máximo, o buscar una venta porque quizá el precio pues tratará de bajar un poco más? O a lo mejor ustedes deciden no tomar ninguna operativa, que también sería algo válido, ¿no? No es necesario ingresar en todas las operaciones. Así que hagan su análisis y me dicen cuál es su resultado. ¿El precio sube o el precio baja? Y bueno, acá la respuesta quizás sea un poco confusa porque alguno podría buscar una compra en este momento ya que el precio pues ha intentado subir en esta ocasión. A ver, lo he dibujado mal ahí. Ha intentado subir 1 y 2 veces. Quizá podemos verlo como un intento de un doble suelo y quizá el precio trata de llegar a este punto máximo. Sin embargo, no nos dejemos engañar por las apariencias. A primera vista pareciera que el precio va a intentar moverse hasta esta zona de máximos, buscando romper y crear un doble suelo, pero en realidad tenemos otra información. Y esto está pues un poco sencillo de ver. Tenemos un conteo de velas, ¿ok? Tenemos una vela alcista seguida de una bajista, alcista seguida de bajista, alcista seguida de bajista. Se ha repetido 3 veces el patrón, por lo tanto es mucho más favorable si lo utilizamos una cuarta vez. Y aquí tenemos una vela alcista. Si se dan cuenta, la estructura es que todas las velas tienen una gran mecha en la parte superior, así que todavía seguimos con esa misma estructura en la estrategia del conteo de velas. Y además, si añadimos información a nuestro favor, podemos darnos cuenta que aquí tenemos un soporte en donde el precio subió. No es un gran soporte, es un micro soporte, pero es suficiente para que nosotros nos apoyemos a tomar una operativa.
Entonces tenemos acá micro nivel de soporte que fue roto y ahora lo estamos utilizando como resistencia, más el conteo de velas. Esperamos que el precio trate de bajar un poco más, así que aquí sería válido buscar una venta en la próxima vela esperando que el precio baje. Esperamos que el precio intente moverse al menos a este soporte, ¿ok? Como mínimo, esperamos que trate de moverse ahí, ya que todavía no ha llegado. Si bien es cierto que ya empezó a reaccionar, las velas todavía no son suficientemente fuertes y todavía se sigue aplicando el conteo de velas, por lo tanto es válido buscar una venta. Y como podemos ver, en efecto, el precio baja. Sin embargo, nos termina creando esta vela con mucha mecha abajo, mucha mecha en la parte superior, así que de momento es mejor esperar. Vamos a esperar a ver qué hace el precio más adelante, y eso nos lleva a la pregunta número 2. Aquí pacientemente tenemos que esperar a que el precio avance. Yo sé que alguno, al ver esta vela alcista, va a intentar operar el conteo de velas, y si nos damos cuenta funcionó, pero no es lo más ideal porque la estructura ha cambiado. La estructura de esta vela ahora no tiene una gran mecha en la parte superior, está cerrando cerca de su máximo, entonces la estructura está cambiando y lo mejor es que no lo utilicemos. De nuevo, el precio puede haber engañado aquí diciendo, ok, el conteo de velas sigue activo, vuelve a hacer el mismo patrón y ahora sí nos damos cuenta que falla. Eso es lo que les había dicho antes, aquí ya estaba fallando la estructura, entonces lo más probable es que cuando se vuelva a repetir, ahora sí falle, entonces es mejor no operarlo, simplemente vamos a esperar a ver qué nos dice el precio. Tenemos otra vela alcista más, quizá alguno pueda tomar el riesgo e irse en una venta porque aquí tenemos esta pequeña resistencia, pero no sería lo más ideal. Considero que todavía no hay suficiente información ya que el precio podría romper debido a que está intentando subir. Desde acá está formando un intento de subir, dos intentos de subir, está formando más bien una especie de triple suelo. Entonces considero que es mucho mejor esperar. No tenemos una estructura clara de un micro rango, no está demasiado claro qué está intentando hacer el precio y cuando tenemos esa información confusa, mejor esperamos. Más adelante el precio rompe con mucha fuerza esta área de resistencias, pero todavía no compramos. ¿Por qué razón no compramos? Porque es una vela que rompe con mucho cuerpo, ¿ok? Es una vela que rompe con mucho cuerpo y tampoco vendemos en esta próxima vela. Ya sé que aquí se puede ver que hubiéramos perdido, pero no es aconsejable vender. Sé que podríamos decir, el precio rompió con mucho cuerpo, así que esperaríamos un retroceso. Eso es válido decirlo. Sin embargo, el contexto general no está apoyando esa estructura. El contexto general es que hubo un movimiento muy fuerte alcista, el precio ha bajado y que ahora puede intentar llegar hasta este máximo. Entonces, debido a ese contexto general, no vendemos después de esta gran vela y tampoco vamos a comprar porque todavía no estamos muy seguros de qué está haciendo el precio debido a que esta vela rompe con mucho cuerpo y sabemos que puede haber un retroceso. Así que simplemente esperamos con paciencia hasta que el mercado nos ofrezca buena información. Así que ahora vamos a analizar qué información nos está dando el precio y vamos a decidir qué vamos a hacer con esta información. ¿Qué creen ustedes que es mejor hacer acá? ¿Buscar una compra? O quizá buscar una venta. O en el mejor de los casos tenemos un poco de temor, un poco de incertidumbre, mejor no operamos. Tienen algunos segundos y me dejan su análisis en los comentarios. Muy bien, en este caso la pregunta en realidad estaba un poco fácil de resolver, un poco fácil de hacer este análisis. Miren, si hemos visto que el precio ha bajado con fuerza aquí, o con insistencia, pues porque tiene muchas mechas las velas, podemos decir que es con insistencia porque en realidad solamente hubo una vela alcista en ese movimiento y fue muy débil, entonces podemos decir que los vendedores trataron de dominar aquí en ese movimiento. Después el precio intenta subir y nosotros aquí esperamos que trate de llegar hasta este máximo. Obviamente no tenemos la oportunidad de buscar ninguna compra, así que solamente estamos esperando que llegue ahí. Quizás el precio rompa este número redondo que está aquí, esta pequeña línea, y en la siguiente vela podemos utilizarlo para hacer una compra. Pero de momento todavía no teníamos la suficiente información e incluso esta vela quedaba bloqueada por ese número redondo que vemos acá en esta parte. Entonces no hay ningún motivo para realizar ninguna compra. Ahora, cuando obtenemos esta configuración de velas, este patrón de velas que es un patrón de velas envolvente, podemos empezar a considerar buscar alguna operativa. Y en este caso la operativa que podemos buscar es una venta. Obviamente tenemos una vela envolvente, tenemos una tendencia alcista que está obviamente intentando continuar con el movimiento, pero tras crear un doble suelo falla esa creación del movimiento con un patrón de velas envolvente. Entonces es claro que el precio está intentando crear un doble techo. Quizá no logre crear ese doble techo, pero de momento lo está intentando. Alguno puede decir que es peligroso operar porque tenemos acá esta zona que podría llegar a bloquearnos, y sí, es correcto, es válido verlo de esa manera. Sin embargo, si tenemos el apoyo de la estructura general, que sería el posible doble techo, y la reacción del precio con esta vela envolvente, que es una vela fuerte que se está creando en este caso a favor de la reversión, es válido arriesgarnos y buscar una venta.
En este caso el precio estaría creando un máximo más bajo que el anterior, entonces ahí ya son los primeros indicios de fuerza bajista, así que es completamente válido tomar ese riesgo y en la siguiente vela podemos vender. Como mínimo esperaríamos que quizá el precio llegue hasta acá, hasta esta zona, y quizás ahí ya no pueda pasar y quizá nos deje, por ejemplo, una pequeña vela bajista con una mecha. Esperaríamos como mínimo algo así, por eso tenemos que tratar de ingresar lo más rápido posible con el mejor punto de entrada. En este caso el precio baja mucho más, así que perfecto, no estamos viendo fuerza bajista. Si somos un poco más arriesgados, podríamos seguir buscando ventas esperando a que el precio llegue al área del cuello. Entonces podríamos buscar alguna venta en la próxima vela. Si somos más conservadores, esperamos, porque solamente tenemos el apoyo de estas dos velas, nos falta algún micro soporte para poder aumentar más la probabilidad de éxito o algún buen soporte que haya sido roto recientemente. En este caso, simplemente vamos a esperar a que el precio nos dé más información. Y acá obtenemos más información. Acá hemos visto que el precio está insistiendo en seguir bajando y es momento de tomar una decisión. ¿Qué creen ustedes si realizan su análisis de este contexto? ¿Es válido buscar una venta? ¿O sería mejor buscar una compra o quizá no hacer nada? Hagan su análisis y déjenme la respuesta en los comentarios. Muy bien, en este caso la pregunta puede ser un poco confusa y difícil para alguno, sin embargo hay suficiente información acá que nos hace tener precaución. Sé que para algunos acá es claro que vamos a buscar una venta porque estamos viendo mucha fuerza bajista después de esta vela envolvente, un doble techo y el precio pues intentando romper el cuello. Entonces lo más probable es que el precio intente romper ese cuello, lo logre y que nos deje un cambio de tendencia. Eso es lo ideal. Pero necesitamos ver los pequeños detalles, no nos apresuramos. Es por eso que si estamos en un minuto y tenemos estas dificultades de ver los pequeños detalles, mejor vamos a analizar en 2 minutos o mejor en 5 minutos, donde el gráfico se mueve un poco más lento y podemos tener más tiempo para tomar nuestras decisiones. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta vela bajista. Esta es una vela bajista de fuerza porque está cerrando cerca de su mínimo, pero la clave es que no pudo romper la punta de la mecha de la vela previa. Está bloqueada por un micronivel. Y no solo eso, o casualidad que también tenemos esta zona de soporte del cuello que está en el mismo nivel. Es decir, tenemos un área de soportes y justamente esta vela nos está ofreciendo una venta fuerte en un área de soportes. Así que ahí tenemos que dudar un poco de qué es lo que vamos a hacer. Y recordemos que también decíamos que esta área era un área de soporte y resistencia donde el precio podría quedar bloqueado. Entonces prácticamente aquí estaríamos cayendo en una trampa donde el precio nos obliga a vender muy abajo. Si estamos en trading clásico, podríamos vender porque tenemos una buena estructura, nuestro stop loss iría aquí arriba y podemos dejar correr la operativa a ver qué hace el precio. Pero si estamos en binarias no vale la pena tomar el riesgo porque no podemos soportar ningún retroceso y si estamos justamente en un área de soportes pues sería mucho más complicado vender si estamos bloqueados. Entonces aquí la respuesta correcta sería no hacer nada porque hay mucha fuerza bajista, entonces lo mejor sería no hacer nada o si nos vamos a arriesgar pues buscamos una compra apoyados en toda esta área de soportes que con anterioridad el precio ya había reaccionado. Como podemos darnos cuenta, una compra hubiera sido válida, incluso ingresando con un punto de entrada lo más bajo posible en esta área del mínimo hubiera sido válido. Eso sería la estrategia Z y lo podemos validar porque la vela anterior quedó atrapada en el micro nivel que también corresponde a este otro nivel de acá. Entonces sería una compra válida. Ahora bien, la vela resultante no es una vela motivadora que nos diga voy a poder seguir comprando. ¿Por qué no es una vela que nos motive? Porque es una vela muy pequeña, tiene muy poco cuerpo comparado con el movimiento previo. Así que esa es la pauta que nos da el mercado y nos dice, bro, espera un poco a que el mercado cambie, a que el mercado nos muestre una mejor estructura. Y es lo que vamos a hacer en este caso, vamos a esperar un poco más. Acá hemos tenido que esperar muchísimo a que el precio ofrezca una nueva oportunidad y eso es muy importante, que tengamos la paciencia para esperar. Acá, por ejemplo, el precio intenta subir y alguno pudo haber buscado una compra ya que está diciendo, estoy comprando en el soporte del rango. Claro que sí, pero el precio está haciendo máximos más bajos. Entonces, en ese momento ya tenemos que dudar, ¿ok? Ya tenemos que dudar. Si nos damos cuenta, también estas dos velas alcistas son muy pequeñas si las comparamos con este movimiento, entonces no estamos viendo tanta fuerza por parte de los compradores todavía. Así que aquí lo mejor es esperar. De hecho, no habría ningún fundamento para comprar después de esta vela alcista, ¿ok? Entonces, tenemos una vela bajista que nos sigue después de eso y aquí
Podríamos vender debido a que tenemos la insistencia del precio en bajar y como aquí hubo un movimiento muy fuerte, podríamos sospechar que el precio intentará hacer otro movimiento así de fuerte. Además, como la estructura antes correspondía a un gran doble techo, quizá el precio siga intentando crear ese gran doble techo. Entonces, sí sería válido tomar el riesgo y buscar esta venta de acá. Yo no la he marcado porque todavía seguimos contra un soporte y si somos traders conservadores, pues en este caso evitaríamos realizar ahí nuestra venta. Pero tampoco vamos a comprar por lo que les dije antes. No vamos a comprar porque hubo mucha fuerza bajista, no estamos viendo presencia de los compradores y el precio está insistiendo en bajar. Tenemos estos máximos cada vez más bajos, entonces en ese momento decimos no, voy a esperar, no vamos a arriesgarnos a comprar, simplemente vamos a esperar. Eso es muy importante, pero bueno, imaginemos que eso es muy importante, no nos vamos a arriesgar porque el precio nos muestra insistencia en bajar y hubo mucha fuerza aquí. Muy bien, si nos arriesgamos podemos vender, pero en el mejor de los casos simplemente esperamos. El precio avanza con una vela muy grande, no hay información para comprar o vender en la siguiente vela. Esta siguiente vela se queda atrapada por esta punta de mecha, no hay información suficiente para hacer alguna compra o alguna venta. Si somos arriesgados podríamos comprar, pero no vale la pena porque el precio podría tratar de moverse una distancia similar a este gran movimiento bajista y pues en este caso todavía faltaba un poco para que el precio llegara a esa distancia. Entonces aquí simplemente esperamos. Esta vela es una vela, podríamos decir, envolvente, que está envolviendo la vela anterior, pero en este contexto lo mismo, es mejor esperar, porque aquí por ejemplo podemos trazar una resistencia dinámica y justamente estaríamos comprando en esa resistencia. Tampoco es que estemos viendo mucha fuerza alcista para decir que esta es una buena señal de compra, entonces simplemente esperamos. Si nos damos cuenta, las siguientes velas son doji porque hay indecisión en el mercado en ese momento. Ya la información que nos está dando es un poco confusa, quizás esperan que el precio continúe subiendo en ese momento, entonces crea dojis. Dojis es igual a confusión y mejor esperamos. Tenemos otra gran vela bajista, en este caso que queda bloqueada por esta punta de mecha, por el número redondo que vemos acá en esta parte. Podríamos buscar una compra, pero aún seguiría siendo peligroso. De hecho, si nos damos cuenta, las velas resultantes son dojis y podríamos ganar con buen punto de entrada, pero aún así la situación es conflictiva, la situación es peligrosa porque no hay suficiente información. No tenemos un soporte claro, no tenemos fuerza alcista, no venimos a favor de una tendencia alcista, al contrario, venimos a favor de una tendencia bajista. Y alguno acá, por ejemplo, puede trazar aquí un doji, porque esta sumatoria de 3 velas es un doji, y se daría cuenta que esto es una estrella de la tarde. Y así como pasó aquí que tuvimos una estrella de la tarde con un movimiento bajista, podría pasar acá. Tenemos una estrella de la tarde en un movimiento bajista y el resultado, como fue anteriormente acá, una vela débil, aquí también puede ser una vela débil y justo fue así. Entonces, si se dan cuenta, es una información bastante confusa, nos falta más detalles para poder tomar la operativa, así que simplemente esperamos. Finalmente aquí cambia un poco el contexto porque vemos mucha fuerza alcista en esta vela. En este caso, si somos arriesgados y podemos darnos el lujo de perder alguna operativa, pues claro, tenemos un intento de reversión, 2, y el tercer intento de reversión es con muchísima fuerza y al mismo tiempo, si nos damos cuenta, a partir de este punto hubo mucha fuerza alcista, así que puede ser que en otra temporalidad, no sabemos en cuál, pero puede ser que en otra temporalidad estemos teniendo un gran doble suelo. Entonces, para el trader arriesgado sería válido buscar una compra en esta próxima vela. El problema es que no tenemos demasiado apoyo en un soporte de resistencia roto que nos diga que podemos entrar con más fiabilidad, así que es válido no hacer nada, o también sería válido pues arriesgarnos y buscar una compra. Vender no, porque todavía no tenemos información de una venta. Si ustedes creen que tenemos acá la resistencia dinámica que habíamos trazado previamente, pues si se dan cuenta ya fue rota, ¿no? Fue rota aquí en este movimiento. Podríamos modificar la resistencia dinámica, pero también fue rota por esta gran vela, entonces simplemente esperamos. El precio pues sube un poco acá, reacciona a esta resistencia, podríamos haber vendido, pero pues es un poco confuso, simplemente esperamos. El precio sube un poco más, retrocede, vuelve a subir. Bueno, en fin, esta información en realidad es confusa. Por ejemplo, cuando esta vela logra romper esta zona de aquí, muchos podrían ingresar en una compra en la siguiente, diciendo, ok, aquí está perfecto, es una estrella de la mañana en la EMA de 20 periodos, el precio puede seguir subiendo. Pero no olvidemos lo que ha pasado con anterioridad, y es que aquí tenemos una pequeña resistencia y justamente te está obligando a comprar en contra de esa resistencia. Así que no caigamos en la trampa, tenemos que ser rápidos para leer esa información, no buscamos una compra, simplemente esperamos a ver qué hace el precio, nos deja una vela tipo martillo, podríamos buscar una venta en la siguiente vela esperando que el precio baje a esta zona, pero igual, si estamos confundidos de momento esperamos. Y sabemos que es confuso porque vemos que más adelante el precio creó dojis, es decir, ha creado confusión. Hasta que finalmente acá tenemos algo más o menos claro, y yo quiero que ustedes lo analicen y que me digan qué es eso que estamos viendo acá. ¿Será que es una oportunidad de buscar una compra esperando que el precio finalmente suba y vuelva a tocar este punto máximo? ¿O quizás sea oportunidad de buscar una venta?
o a lo mejor pues todavía no se deciden en tomar ninguna operación y simplemente es mejor esperar. Así que les pregunto, hagan su análisis y déjenmelo en los comentarios. Muy bien, en este caso la pregunta puede ser un poco confusa para algunos, pero aquí la estrategia que vamos a aplicar es la estrategia básica del patrón de la vela maestra que yo ya les he explicado aquí en el canal. Esta de acá es la vela maestra porque dentro de sí tiene varias velas, tiene más de 4 velas, así que es una buena vela maestra. Muy bien, tenemos acá la reacción del precio en 2 velas, que es lo que nos crea una resistencia, pero no es una resistencia ideal. Esto ya lo he explicado en la estrategia de soportes y resistencias básicos. Si no lo han visto, los invito a que vayan ahí a echarle un ojo. Igual yo voy a estarles compartiendo operativas aplicando esa estrategia porque es bastante sencilla de aplicar, un poco lenta, pero es sencilla de aplicar. Bueno, regresando al tema, tenemos acá la resistencia de la vela maestra más, si vamos al pasado, que tenemos acá otra resistencia. Hay confluencia de resistencias en este caso. Si estamos buscando confluencias, tenemos un máximo, otro máximo, podemos trazar una línea. ¿Y qué pasa? Tenemos también esa resistencia dinámica. Tenemos ahí varias confluencias que nos dicen que podemos buscar una venta. Esta vela es una vela de fuerza, es una vela alcista fuerte, pero se está deteniendo en una resistencia. Además, podemos irnos al micro, es un poco complicado de ver, pero podemos ver acá una especie de micro doble suelo, ruptura del cuello, y el precio se mueve a una distancia similar a la que mide el cuello. Eso quiere decir que podemos tener un retroceso después. Por lo tanto, tenemos buena información para buscar una venta. ¿Okay? Ahí podemos irnos en una venta. Si nos damos cuenta, quizá la vela resultante sea débil porque tiene mucha mecha abajo, pero al final de cuentas termina dejando un movimiento un poco fuerte porque se crea acá una especie de doble techo, ¿no? Entonces es la información que estamos viendo en ese momento. Los vendedores lograron dominar debido a esta resistencia que teníamos en nuestra vela maestra. Yo sé que aquí, por ejemplo, alguno puede decir, ok, seguimos dentro de una vela maestra y a lo mejor voy a buscar una compra. A ver, vamos a trazar acá una compra aquí en el soporte de la vela maestra, pero si somos atentos nos vamos a dar cuenta que esta vela bajó lo suficiente para romper esa vela maestra, por lo tanto se está invalidando y aquí es mejor que no tomemos ninguna operación. Aquí es mejor que simplemente esperemos. Para algún otro, acá por ejemplo tenemos un área de soportes y sí, sería una buena área de soportes, un área válida. Pero recordemos que ahora venimos en una tendencia bajista que está haciendo máximos y mínimos más bajos y puede ser que se esté formando una especie de canal, más o menos así, porque estaríamos clonando esta línea para abajo y si nos damos cuenta tiene relación. Entonces lo más probable es que quizá el precio termine bajando y llegando a esta zona. Por lo tanto, si voy a buscar una compra después de esta vela bajista, me estoy arriesgando porque estoy comprando en la parte superior de lo que posiblemente sea un canal. Recordemos, no estamos seguros si va a ser un canal o no, pero sospechamos que lo sea y ante la sospecha, mejor simplemente esperamos. En este caso, como ustedes y muchos otros traders también sospecharon, ¿y qué pasó? Dojis, incertidumbre, inseguridad, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? A lo mejor el precio sí se mueve hacia abajo, a lo mejor no. Y en este caso pues vemos acá que muchos vendedores se quedaron atrapados porque vendieron después de esta vela y el precio subió. En lugar de eso terminó formando un doji, intenta bajar nuevamente y sube en la siguiente vela. Entonces sí, en definitiva hay muchos traders atrapados en ese pequeño momento y pues es mejor no tomar ninguna operativa en este caso. Vemos que el precio se mueve nuevamente hacia arriba, no logra llegar a la resistencia, así que no ejecutamos ninguna operación. El precio vuelve a subir con fuerza. Quizá para alguno diga, ok, yo voy a volver a vender en esta área de resistencias, pero si nos damos cuenta el precio rompe con un poco del cuerpo. Claro, si trazamos la punta de la mecha, nos damos cuenta que todavía no ha roto, pero para nuestra sorpresa el precio termina rellenando ese pequeño espacio porque la zona es un poco ancha. Eso puede llegar a pasar, quizá alguno se ha quedado atrapado aquí, no pasa nada, ok, simplemente mantenemos la paciencia ya que el mercado nos va a mostrar nueva información ante una pérdida. Hasta cierto punto sí sería válido buscar una venta debido a esta resistencia que tenemos acá, pero ha pasado algo y tenemos que estar atentos a toda la información y es que tenemos lo que sería esto de aquí, un doble suelo. Yo sé que son muchos doble suelos, doble techos, pero es la estructura más básica y es la que más se suele utilizar. Entonces teníamos por acá un doble suelo que falló y que se revierte inmediatamente en esta siguiente vela. Así que ahora nos vamos a la pregunta número 5, donde yo les voy a pedir que ustedes hagan un análisis de todo este contexto y que me digan qué es lo que creen que va a pasar en la próxima vela. ¿Ustedes creen que ya para terminar esta sesión el precio vaya a decidir subir o quizá vaya a decidir bajar? Hagan sus análisis y déjenmelo en los comentarios. Recuerden que si ustedes creen que la situación es muy peligrosa, mejor simplemente no hacemos nada.
Muy bien, hasta este momento puede ser confuso y quizá para algunos mejor no operar, y eso es válido porque esta vela es muy grande y podemos sospechar que puede haber un retroceso pronto. Pero lo que está pasando acá es que el doble suelo que se había formado antes está fallando abruptamente con una vela bajista. Entonces hay muchos traders atrapados que se quedaron comprando esperando que el precio sí que formara una vela alcista más y que tratara de seguir subiendo quizá para llegar al final a este máximo, pero no es así, no logra hacerlo, y si trazamos acá nuestra resistencia dinámica nos damos cuenta que también fue una ruptura falsa de esa resistencia dinámica. Hay mucha fuerza en esta vela y quizá el precio sí que esté tratando de seguir la estructura del canal. Entonces, si estamos en un canal y nos encontramos en la parte superior del canal, es válido que busquemos ventas. Si el precio sigue haciendo esto de acá, creando estos máximos más bajos, pues sigue siendo válido buscar una venta. Como podemos ver en la siguiente vela, el precio ha decidido seguir bajando. Entonces, como mínimo podríamos esperar que el precio intentara llegar a esta zona. Entonces sí sería válido buscar una venta. Esta es una vela bastante fuerte. Podemos apoyarnos con el número redondo que fue rota, con esta pequeña zona que fue rota, para validar aquí nuestra venta. Si hablamos de confusión, podemos decir que esta operativa a lo mejor es confuso para algunos, se puede evitar. Esta otra operativa también puede ser confusa para algunos, se puede evitar. Pero aparte de eso, aquí hemos aprovechado 1, 2 y 3 oportunidades en donde la situación estaba mucho más clara y era mucho más favorable de tomar las operativas. No es necesario operar todo lo que vemos. Si son situaciones confusas, mejor esperamos, pero si tenemos las situaciones claras, si el mercado nos está mostrando ahí una buena oportunidad, tenemos que aprovecharlo. Eso sí, como les había dicho, tenemos que ser ágiles al momento de hacer nuestro análisis, y si no somos lo suficientemente ágiles, lo mejor es que nos movamos a otra temporalidad. Bueno, traders, con esto finalizamos esta actividad número 16. Espero que ustedes hayan repasado un poquito por acá la acción del precio y que me dejen en los comentarios cuáles son sus resultados, cuántas operativas ganaron y cuántas operativas perdieron. Yo los espero en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.